Buenas, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo les va? Acá estamos de nuevo, continuando con otro ejercicio más, en este caso, siguiendo con sistemas trifásicos, ¿sí? Un tema muy importante. Y en esta ocasión vamos a estudiar las corrientes de línea y las tensiones de línea, la relación que hay entre corriente de línea, tensión de línea y también la definición, ¿no es cierto? La definición que hay para cada caso, ¿sí? Bueno, en primer lugar tenemos eh, seis tensiones, vamos a encontrar, a la vez que también vamos a encontrar seis corrientes en cada sistema trifásico. Podemos diferenciar seis tipos de corrientes. Acá tenemos nuestra impedancia, que en este caso es un sistema trifásico, por lo cual hay tres impedancias. Nuestra carga está compuesta por tres impedancias. En este caso, la conexión se llama triángulo, es decir, este sistema trifásico con la carga conectada en triángulo, nuestra carga está conectada en triángulo y queda de esta manera. Dibujamos un triángulo equilátero con los puntos A, B y C y después conectamos el punto A, ¿no es cierto?, con la fase A, el punto B con la fase B, el punto C con la fase C. Ahora lo voy a explicar mejor. Y entre medio quedan tres impedancias que yo las denominé impedancia A, B y C, en el caso de que la carga sea desbalanceada, ¿sí? ¿Cuándo es la carga desbalanceada? Bueno, cuando las tres impedancias son diferentes. Entonces, a ver, voy a escribir acá en un texto. Vamos a escribir acá. Desbalanceado, carga desbalanceada, significa que, voy a escribir así, ZA, ahí después le voy a poner el distinto, la ZB, y es distinto de ZC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las tres impedancias son diferentes. Ahora le voy a agregar acá el signo de distinto, ahora lo voy a poner negro. Estas tres son distintas. Eso es para el caso de desbalanceado. Las impedancias son diferentes. Por ejemplo, la impedancia ZA podría ser, voy a escribir un número cualquiera, ¿no? Pero para que se entienda, nada más. Digamos que ZA podría ser, no sé, 3 más J2, ¿cierto? Lo voy a dejar todo juntito más, ¿sí? ZA podría ser 3 más J2, ZB sería igual a, no sé, 2 menos J1,5, por ejemplo, y la ZC vamos a poner punto y coma para que no se confundan. Y la impedancia que está conectada aquí, la ZC, ¿sí? La vamos a llamar, por ejemplo, 3 menos J0. Sería una carga resistiva pura, por ejemplo. Me faltó escribir ZC, ¿no? ZC. En este caso, vamos a ampliar un poquito, tenemos aquí las tres impedancias, como habíamos visto, ya habíamos visto impedancias, pero bueno, este sistema trifásico, precisamente por eso se llama trifásico, vamos a tener tres cargas. En realidad lo de trifásico viene porque hay tres tensiones, tres tipos de tensiones, ¿sí? Que en realidad se traducen en seis después, pero viene de las tres tensiones de fase que vimos en la clase anterior, en el trabajo práctico 9. En este caso, tenemos tres impedancias que son totalmente distintas, ¿no? Pero en el caso de que exista una carga balanceada, que puede suceder, vamos a escribir acá, carga balanceada, o vamos a poner directamente balanceada, ¿sí? Como puse arriba. En ese caso, la impedancia ZA sí va a ser igual a la impedancia ZB y va a ser igual a la impedancia
ZC. Es decir, que tengo tres impedancias, A, B y C, o podría ser Z1, Z2, Z3. Eso es indistinto como lo quiera nombrar. Y en este caso, por ejemplo, ZA, ZB igual ZC, en definitiva es igual a Z. Es decir, tengo una sola impedancia en el sistema, y no hace falta que la diferencie con letras A, B y C, porque las tres son iguales, entonces tengo una impedancia Z, y en ese caso la impedancia Z sería, por ejemplo, como al principio está escrito ahí, como tenemos allá, vamos a poner otra. Vamos a usar la misma de allá, para que se entienda mejor. La impedancia es Z3 más J2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que acá, entre A y B, tengo una impedancia que vale 3 más J2. Y entre B y C tengo la misma impedancia que vale 3 más J2. Y entre C y A tengo la misma impedancia que vale 3 más J2. Ese sistema, cuando las tres impedancias que están conectadas al sistema trifásico son iguales, como puede ser en este caso que está dibujado ahí, el caso de un motor trifásico. Si yo conecto un motor trifásico, cada fase del motor está representado por estas tres impedancias, y precisamente al ser un motor, esas impedancias que estamos representando ahí son las bobinas de ese motor trifásico, un tema que vamos a ver más adelante, si Dios quiere, si lo permite el desarrollo de la carrera, de la materia con esta situación de pandemia. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero explicar es que este caso específico o común, típico de tres impedancias iguales, es, por ejemplo, el caso típico de un motor, ¿sí? La mayoría de los casos de conexión en triángulo son para cargas balanceadas. ¿Qué quiere decir? Que en las tres fases tengo impedancias iguales, o las tres impedancias que están conectadas al sistema, en este caso en triángulo, son iguales. Después vamos a ver cómo es esta conexión en triángulo, ¿sí? Es otro de los puntos que tenemos que ver. Es decir, hay dos maneras de conectar la carga, dos maneras comunes, son el de la estrella, perdón, entonces el próximo video es de la conexión en estrella, ¿no? Entonces hay dos maneras de verlo, una es la conexión en estrella, otra la conexión en triángulo, ahora estamos viendo la conexión en triángulo. Entonces, pasando en limpio, cuando la impedancia es desbalanceada, ¿sí? Cuando la carga es desbalanceada, las tres impedancias son diferentes, como en este caso. Entonces acá tendría una impedancia que sería 3 más JA, voy a poner el señalador de esto, a ver, tenemos acá, ¿sí? 3 más JA, esta sería la impedancia, la ZA, 3 más J2, perdón, sería la impedancia ZA. La impedancia ZB sería 2 menos J1,5, distinta a la ZA, por eso la llamamos ZB. Y la ZC, que es diferente también de las otras dos, es 3 menos J0. Fíjense que son tres impedancias diferentes, por eso ahí tendríamos un sistema trifásico desbalanceado, ¿sí? Entonces, en el caso en el que las tres impedancias son iguales, la impedancia que está acá A, la impedancia B y la impedancia C, es decir, las tres impedancias son iguales, entonces directamente la podemos reemplazar por Z, ¿sí? En vez de poner ZA, acá sería solamente Z, acá sería solamente Z y acá sería solamente Z, no hace falta que le pongan subíndice A, B y C, porque no hace falta diferenciarlas porque las tres son iguales. Entonces, una carga balanceada está compuesta por tres impedancias iguales. Puede estar conectada en estrella, en triángulo, como es este caso que estamos viendo, o también podría estar conectada en estrella, que lo vamos a ver después. ¿sí? Entonces, esta es la conexión triángulo de nuestra carga. Bueno, lo dibujé así para que quede en forma general. Nosotros vamos a trabajar con cargas balanceadas, ¿sí? Y este caso típico de la carga balanceada conectada en triángulo es el de un motor, ¿sí? En el cual cada una de estas impedancias representa los bobinados del motor. El motor tiene tres bobinados que se conectan a la línea para hacer girar el motor, para que el motor gire, están dispuestos en el motor de una manera especial para poder lograr el giro del motor, y cada uno de estos bobinados se representa con una impedancia. Y como los tres son iguales, el caso muy específico y muy utilizado, sobre todo nosotros en la parte electromecánica, en la parte industrial, es el motor eléctrico. Es
un caso típico. El motor eléctrico es muy utilizado, ¿sí? En este caso, cuando trabajamos con un motor eléctrico es una carga balanceada. Y es algo que abunda en la industria. Bueno, entonces, explicado esto de la carga balanceada y desbalanceada, para que quede claro, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con la carga balanceada, ¿sí? No vamos a hacer ejercicio con desbalanceado porque se hace mucho más complejo y a veces no es necesario decir que nosotros vamos a trabajar con esto que está aquí, a ver si lo podemos hacer alguna especie de resalte, a ver así. A ver si lo resalta bien. Ahí está. Entonces, en nuestro caso, en el cual vamos a trabajar es balanceada, pero sabemos que también puede existir carga desbalanceada. Ya lo vamos a ver, un caso específico de la carga desbalanceada cuando veamos la conexión estrella que se suele utilizar, normalmente la carga suele ser desbalanceada. Bueno, entonces vamos a explicar qué es lo que está dibujado acá, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 cables. Si ustedes miran afuera de su casa y ven las líneas trifásicas o ven hacia donde van los transformadores, van a ver que de la salida de los transformadores aparecen 4 cables, ¿sí? ¿De qué son esos 4 cables? Bueno, son las 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C, y el neutro. ¿eh? Entonces, si yo quiero tomar tensión de fase o medir tensión de fase con un voltímetro, como está puesto acá, tengo que conectar entre la fase A y el neutro. Así es que tengo tensión de fase. Es decir, entre una fase y el neutro, siempre voy a tener tensión de fase. Entonces, si conecto entre fase A y neutro, tengo tensión de fase. Si conecto entre fase B y el neutro, tengo la tensión de fase B sub B. Si conecto entre la fase C y el neutro, tengo la tensión de la fase B sub C, que nosotros en el primer ejercicio, en el ejercicio anterior, habíamos visto ya las tensiones en la fase U sub A, U sub B, U sub C, bueno, la letra B utilicé ahí para diferenciarla, pero bueno, podría ser la letra UA, UB y UC, lo mismo. U es tensión y B también se utiliza para representar tensiones. Entonces, la tensión de la fase A, como explicábamos, acá hay algo que ustedes lo saben, yo lo tuve que dibujar porque si no se me hace muy difícil, pero bueno, acá en realidad va un rulito, ¿no? No tiene, se tiene que dibujar así como que no corta el cable, ¿no? Como que como que no estamos, si no puede suponerse que es una conexión, y en realidad no es una conexión. El único que está conectado acá es este punto y este punto, ¿sí? Yo dibujé así, tuve que dibujar de esta manera, así recto, para una cuestión de comodidad por esta plataforma, si no se hace muy complejo poder dibujar todos estos detalles. Bueno, no lo puedo borrar, de aquí de saltar. Pero ustedes ya saben que ahí no hay conexión acá, la conexión está acá y acá, lo mismo que en este caso la conexión es esta y esta. ¿sí? Estos son voltímetros los que estoy dibujando acá, y si yo conecto voltímetros, voy a medir las 3 tensiones de fase. ¿sí? Ahora, si yo estos voltímetros, conecto otros voltímetros, también voy a medir tensión de línea, pero ¿cómo mido tensión de línea? Tengo que medir, esto está mal dibujado, perdón. Vamos a corregir esto que está mal, este tiene que venir acá, y acá, este BC, estaba acá, se ve que estaba apurado cuando lo hice. B y C. Vamos a arreglar bien. B y C. Y finalmente C. La tensión C. A. Bueno, este no me gustó como quedó, lo vamos a corregir. Entonces, bueno, fíjense que ahora los puntos de conexión son otros. Entonces, depende cómo conecte con la línea o con la fase, ese voy a tener tensión de fase
o tensión de línea. Y fíjense que vamos a tener 3 tensiones de fase y 3 tensiones de línea. Eso es lo que me da el sistema trifásico. Me va a entregar 3 tensiones de fase y 3 tensiones de línea. ¿Sí? Fíjense, acá tengo tensión de fase A, que es tomar entre A y el neutro, tensión de fase B, que es tomar entre B y el neutro. Voy a marcar un poco mejor los puntos. Es un poco difícil dibujar con esto, con el dedito y el pad, pero bueno, por eso les pido que ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo en el papel, lo van a poder hacer mejor. A mí lo toca hacer de esta manera para que se entienda. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestras tensiones de fase, las que están en verde, y las 3 tensiones de fase y las 3 tensiones de línea. Fíjense que para tomar la tensión de línea A a B, tengo que tomar entre A y B. Por eso se llama tensión de línea B, porque estoy midiendo, estoy conectando el tester entre la fase A y la fase B. Eso sería la tensión de línea. La conexión entre fase A y fase B me da tensión de línea. Acá tengo que conectar entre fase B y la fase C. Fíjense, recuerden que la primera línea, el primer cable es de la fase A, el segundo cable de la fase B, el tercer cable de la fase C y el último es del neutro. ¿Sí? Entonces, y la última, la tensión, la C sub A, estoy conectando al voltímetro con la fase C en la entrada y en la salida con la fase A. Por eso esa tensión la denominamos tensión de línea C sub A. Entonces, para hacerlo en resumen, ¿cómo mido tensiones de fase? Y entre una fase y neutro. Ahí obtengo tensión de fase. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo tensión de línea? Y entre dos fases. ¿Sí? Es decir, si quiero medir tensión de línea, tengo que conectarme entre dos fases. Por ejemplo, entre la fase A y la fase B, tendría la tensión de línea AB. Bueno, de esa manera tengo 6 tipos de tensiones y después ya cualquier otra conexión se repite, por eso no hay más que estas 6, digamos. La otra sería una repetición de la otra puesta en distinto orden. Pero bueno, también vamos a ver que hay corriente de línea y corriente de fase. Pero ahora primero vamos a entender esto de las tensiones de línea y tensiones de fase. Entonces, si se acuerdan, en el ejercicio anterior ustedes resolvieron y calcularon la tensión de línea. Yo les di los valores de B sub A, los valores de B sub B y los de B sub C, y ustedes hicieron el potencial de A menos el potencial de B, y le dio 381 más 30, ¿se acuerdan? Cuando hicieron el cálculo. Entonces, vamos acá. La tensión de línea le dio, bueno, antes de eso, vamos a completar primero las 3 tensiones de... ¿Por qué acá no me permite? Ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo voy a dibujar entonces porque no sé qué hice. Vamos a hacerlo muy fácil. No puedo llegar allá. Bueno, no importa, vamos a escribir entonces, qué raro. He dejado para poder hacerlo ahí. Vamos a usar entonces la mesa para escribir. Bueno, ¿cuánto sería la tensión en la fase B? Si se acuerdan, las 3 tensiones de fase tenían el mismo módulo, ¿sí? Esto también lo vimos. Entonces la fase B, ¿qué módulo tiene? 220. Vamos a hacer una cosa, poner el texto acá, 220. ¿Y qué ángulo teníamos en la fase B? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Había que restarle 120 grados eléctricos porque estaba desfasado en 120 grados. Es decir, que el ángulo era de 120. ¿Se acuerdan que teníamos el diagrama fasorial? La fase A estaba así en el horizontal, ¿sí? En el eje horizontal, y después, atrasado 120 grados, teníamos la fase B, y otra vez, otros 120 grados más en atraso, teníamos la fase C. Entonces la fase C también es 220 volt y su ángulo es de menos 240 grados,
eléctricos, y esas serían las 3 tensiones de fase. Es decir, que yo no necesito conocer las otras tensiones. Conociendo nada más que la tensión de la fase A, ya puedo saber cuáles son las 3 tensiones, porque la fase B está a 120 grados en atraso. ¿Se acuerdan cuando dibujamos las 3 curvas? ¿Sí? Y la fase C, que después la reemplazamos por su respectivo diagrama fasorial de la estrella que nos quedaba, las 3 fases. Bueno, en la fase C, ¿qué pasaba? Quedaba también otra vez 360 grados en atraso. Perdón, 240 grados en atraso respecto de la fase A. ¿Sí? Voy a hacer acá el diagrama fasorial, sino para que lo recuerden más fácil. Teníamos, a ver, la vamos a dibujar, esta utilizamos el color verde, ¿no? Para las 3 tensiones de fase. Para ir con esto, ¿no? B sub A es esta tensión de fase, supongamos que es todo 220, 0, a escala. Vamos a suponer que acá tenemos 1, 2 y un poquito más, ¿sí? Entonces, la B sub C estaba así, 120 grados en atraso. Creo que podría quedar un poquito más grande. Ahí yo creo que estaría bien. Y la otra, 240, quedaba aproximadamente así. Y así quedaban las 3 tensiones de fase. ¿Se acuerdan, no? Esta por ahí me quedó un poquito más grande. A ver. Vamos a achicar para que queden más parecidas, nada más. Entonces, no la puedo achicar, che. Bueno, dejémosla así. Ustedes van a entender que esas 3 son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con el ejercicio. Acá tendríamos B sub A. Me faltaría escribirle el texto. Se hace lento, no lo quiero escribir todo para que no nos volvamos locos. Se hace rápido. Acá estaría B sub B. Y aquí estaría B sub C. ¿Estamos? No lo escucho contestarme, bueno, estamos solos. Así de esta manera. Vamos a ver si hacemos una videoconferencia por ahí para conversar un poquitito y ver algunas cosas y ver cómo seguimos avanzando. Veo que hay muchos alumnos que se me están yendo, ¿eh? Y bueno, no es bueno porque eh, estamos avanzando mucho y después se le va a hacer difícil a aquellos alumnos que no están siguiendo la cátedra. Como les decía, a mí aquí quedaría el diagrama fasorial, que ya lo habíamos visto, las 3 tensiones de fase. Entonces, si yo conozco solamente esta, que sé su módulo, yo sé que el ángulo siempre va a ser 0, la de la fase A siempre tiene un ángulo 0 grados. Nosotros lo definimos eso. Es nuestra tensión de referencia. Entonces, las otras fases, la fase B va a estar 120 grados en atraso. A ver si puedo dibujar acá. ¿Se acuerdan? Así acá teníamos 120 grados en atraso, esto lo vimos en el anterior, y acá otros 120 grados más, es decir, 120, 240. En definitiva, B sub B, la tensión U sub B, tiene el mismo módulo que la de fase A, 220 menos 100. Si la fase A tiene un módulo de, no sé, de 10.000, y su ángulo es 0, entonces la fase B vale 10.000 menos 120, la fase C vale 10.000 volt menos 240. ¿Sí? Hay tensiones entre 13.200, 33.000 y mucho más altas. Por ejemplo, el interconectado está en 500.000 volts. 500.000 volts, se habla de 500 kV, kilovolt. ¿Sí? Cuando hablamos de miles se le puede directamente resumir en kV, por ejemplo, una tensión de 13,2, que se utilizaba en algunos transformadores de distribución, antes se utilizaba en la ciudad de Río Gallegos 13,2, quiere decir 13.200 volts, 13,2 kilovolt. La K viene de 1000. Hoy están en 33.000 volts los transformadores, por ejemplo, ¿no? La tensión de línea, así 33 kilovolts, ¿sí? Por eso se habla de 33. Bueno, entonces, ¿por qué utilicé estos valores de 220? Porque ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Fíjense que en el ejercicio anterior se acuerdan, lo buscan, la tensión de línea, que es la que estamos midiendo entre este punto y este punto, la tensión de línea AB, B sub AB, ¿sí? Nos había dado 381, algunos pusieron 380, pero redondeando, si miramos bien los decimales, da 381, con un ángulo de más 30, es decir, 30 grados en adelanto respecto de esta de acá. De hecho, habíamos hecho el diagrama fasorial, ustedes ya lo habían hecho. Voy a poner en negro para que no se confunda.
y quedaba aproximadamente así. Esta era, ah no, perdón, en azul lo vamos a hacer, que es el color que estamos usando para la tensión en línea. Esta queda aproximadamente así. Algunos, cuando llegue ahí lo explico. Este sería B sub AB, la tensión de línea AB. Aquí entre estos dos hay 30 grados, ¿sí? Yo lo hice a ojo, y este daba 381, este daba 220. Y se acuerdan que yo les dije, también a lo que le corregí, que siempre la tensión de línea estaba en adelanto respecto a la tensión de fase 30 grados, ¿sí? ¿Cuál tensión de línea? Por ejemplo, la tensión de fase A respecto a la tensión de fase AB adelanta 30 grados, ¿sí? Esta, la B sub B, la de línea BC adelanta a la de fase B, y la de línea CA adelanta a la de fase C, 30 grados. Esa relación se mantiene, la relación de 30 grados adelante. Por otro lado, si ustedes hacen la cuenta de dividir 381 divididos 20, en realidad no es 381, 380 con decimales, ¿sí? Pero si hacemos 381 dividido 220 volt, nos va a dar un número que es aproximadamente 1,73 con varios decimales, ¿sí? 381 dividido 220 da 1,7318, 18 me da 18 periódicos, me da la calculadora. Resulta que ese número de 1,73 y más decimales, en realidad es la raíz cuadrada de 3. Hagan con la calculadora raíz cuadrada de 3 y van a ver que le da 1,73 y más decimales. Esa es la relación que existe entre el módulo de la tensión de fase y el módulo de la tensión de línea. A ver cuánto da raíz cuadrada de 3. 1,7320. El otro que yo había hecho 3,81 y 20 daba 1,7318. Estamos bastante cerca. En realidad la relación que existe entre la tensión de fase y la tensión de línea es la raíz cuadrada de 3. Es decir, la tensión de línea, o los valores de línea, lo mismo va a pasar con la corriente, siempre son raíz de 3 veces más grandes que la tensión de fase. El módulo de B sub AB, ¿sí? Vale raíz de 3 veces por el módulo de la tensión B sub A. ¿Qué quiere decir? Raíz de 3, 1,73 moneda, por 220 me va a dar 381. Si lo hago acá, ahí que dice que la tensión de línea, cualquiera de estas tres, tanto la AB como la BC como la CA, lo voy a poner acá el texto, ¿sí? Entonces quiero calcular, por ejemplo, la tensión en la línea AB y sé que es la raíz cuadrada de 3, no me lo permite escribir esto, voy a poner 3, ¿sí? Voy a escribir la raíz arriba. La raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea, por la tensión de fase, perdón, que sería U sub A, por el ángulo de la tensión de fase, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a dejarlo escrito, ¿sí? Más 30 grados. Y acá vamos a poner el resultado, es decir, después voy a escribir con el lápiz lo que falta en esa ecuación. U sub AB, la tensión de la línea AB, va a ser igual también a raíz de 3, que da 1,73, 2, todos los decimales, directamente pueden poner uno como raíz de cuadrada de 3, ¿sí? Por 1,73 por, ¿cuánto era la tensión de fase A? 220 volts, ¿no es cierto? Y el ángulo, ¿cuánto va el ángulo de la tensión de fase A? 0. Fíjense, acá está. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar porque no tengo el puntero ahí. Y a esto hay que agregarle 30 grados. Eso es lo que me está diciendo la relación matemática que existe. Perdón, no es por ahí. Sino que es más. Voy a borrar los puntitos. Bueno, si resuelvo esta ecuación, voy a encontrar que 1,73 por 220, o puedo utilizar la calculadora que es raíz de 3, ¿sí? Que me va a dar con más decimales. Raíz cuadrada de 3 por 220 va a dar aproximadamente 381. Y el ángulo 0 más 30 es más 30. Y oh casualidad, esa es la tensión de línea que ustedes
habían encontrado cuando hicimos el cálculo, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el trabajo práctico anterior. Bueno, entonces en definitiva, para encontrar las tensiones de líneas no es necesario hacer todo este cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación que existe entre la tensión de fase y la tensión de línea es esta que está acá. La tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase, y el ángulo, por eso lo puse entre paréntesis, esto que está entre paréntesis quiere decir que el ángulo de la tensión de línea es el de la tensión de fase más 30. Bueno, acá me faltó completar, se está haciendo un poco largo el video, vamos a ir acortando. Lo voy a dejar en azul porque si no tengo que cambiar de texto. Es raíz cuadrada de 3 por el ángulo, recuerden que phi representaba el ángulo, phi representa el ángulo de la tensión de fase A, en este caso estamos hablando de la fase A. ¿Sí? Voy a escribir así A. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el ángulo de la tensión de la fase A. Phi de U sub A. ¿Qué quiere decir phi de U sub A? ¿Cuánto vale el ángulo de la fase? Este es phi de U sub A, 0 grados. El ángulo de la tensión de fase A, esta es la tensión de fase A. ¿Cuánto vale su ángulo? 0. ¿Eh? Entonces lo que me está diciendo esta ecuación, que la tensión de línea, en este caso sería la de línea B, ¿no? Porque si trabajo con la de A, la tensión de línea es esta, la AB. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre esta y esta. Siempre es entre esta y esta. ¿Sí? O entre B y BC, o entre C y CA. ¿Estamos? Empezamos con esta. La relación que hay entre la tensión de fase A con la tensión de línea AB. ¿Sí? Bueno, esa es la relación que hay. Dice que es la tensión AB, esta de acá, va a ser igual a raíz de 3 por el módulo de la tensión de fase, es decir, raíz de 3 por 220, y el ángulo va a ser el ángulo de la tensión de fase más 30. Como la tensión de fase A siempre vale 0, entonces la tensión de línea AB siempre va a estar adelantada a 30 grados respecto a la tensión de fase A. Podría ser lo mismo con todas las tensiones, la de la línea BC y la línea CA, pero resulta que va a ser más fácil, vamos a escribir acá, esta sería, dijimos, raíz de 3 por 220, da 381, ¿sí? Y el ángulo da más 30. ¿Sí? Y ahí fíjense que fácil encontré la tensión de línea AB. ¿Por qué? Porque si hago raíz de 3 por 220, me da 381. Y si a 0 le sumo 30, tengo el ángulo de la tensión de línea AB, en este caso. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿cuánto tiene que valer la tensión en las fases, en las líneas, perdón, BC y CA? Bueno, lo voy a hacer muy fácil. Los módulos son iguales. ¿Por qué? Porque es raíz de 3 por 220, raíz de 3 por 220. Es decir, que las tres tensiones tienen el mismo módulo. ¿Qué cambian? Los ángulos. Y como es un sistema trifásico y el desfasaje entre las tensiones y las corrientes, cuando son distintas líneas o distintas fases, siempre es 120 grados eléctricos, por ese sistema trifásico que vimos, esas curvas que vimos dibujadas, ¿se acuerdan que estaban desfasadas 120 grados eléctricos que yo le hice dibujar? Bueno, el desfasaje es 120 grados eléctricos. Entonces, la tensión de línea BC está trazada 120 grados respecto de la AB, es decir, la tensión de línea AB tiene más 30, pero tengo que restar 120, con lo cual, en definitiva, esto va a dar una tensión de más 30 menos 120, ¿sí? Lo voy a poner acá al lado, o directamente lo voy a reemplazar, menos 30 más 100, perdón, más 30 menos 120 va a dar menos 90. Si se acuerdan, la tensión de la línea daba menos 90, ¿sí? De la BC. Y también la última, la CA, da 381 y el ángulo va a dar menos 90, menos 120, menos 210. Es decir, que solamente calculo esta, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es restarle 120 grados a esta, le resto 120,
A esta le resto 120 y obtengo esta. A esta le resto 120 y obtengo esta. Es decir, 30 menos 120 me da menos 90. Menos 90 menos 120 me da menos 210. Fíjense, y acá lo mismo. 0 menos 120 me da menos 120. Menos 120 menos 120 me da menos 240. Es decir, que el desfasaje que existe en las tensiones, entre las tres tensiones, es de menos 120 grados eléctricos. Entonces, digo, U sub A, U sub B, U sub C, las tres tienen el mismo módulo, la tensión de fase A tiene ángulo 0, y después le resto 120, obtengo la B, y a esta le resto 120 y obtengo la tensión en la fase C. ¿Sí? Y las tres tensiones de línea tienen el mismo módulo, y como calculo solamente la UAB, la relacionada con la fase A, y a partir de ahí empiezo a desfasar 120 grados eléctricos más 30, menos 120 me da menos 90. Es decir, acá le estoy restando 120. ¿Sí? Y lo mismo acá, le vuelvo a restar 120 y obtengo la tensión de línea BC, el ángulo de la tensión de línea BC. ¿Sí? Es decir, menos 90 menos 120 da menos 210. ¿Sí? Y bueno, y ahí ya encontré las tres tensiones de fase y las tres tensiones de línea. No solamente necesito saber una tensión de fase. Conociendo la tensión de fase o una sola tensión de este sistema trifásico que tiene 6 tensiones, 6 tenemos 3 de fase y 3 de línea, ¿sí? Conociendo una sola de esas 6, a partir de la relación que existe aquí, y de los ángulos que sabemos que la tensión de fase A tiene que estar en 0, a partir de ahí directamente podemos despejar cualquier otra. Por ejemplo, si yo tuviese esta tensión, la tensión de línea, ¿sí? Igual ya lo vamos a ver más adelante en otros ejercicios, si yo tuviese la tensión de línea y quiero calcular la tensión de fase, bueno, tengo que hacer lo contrario. Lo voy a escribir acá para que les quede, porque creo en el ejercicio se los pido. Está siendo un poco largo, vamos a avanzar. Entonces, si yo quiero encontrar la tensión de fase, U sub F, quiere decir de fase, la tensión de fase va a ser igual a, en este caso sería la tensión de línea dividido la raíz de 3, lo voy a escribir así, para que ustedes sepan que es raíz cuadrada de 3. Bueno, vamos a poner 3. La raíz cuadrada de 3, solo voy a agregar la raíz. Y el ángulo, en este caso, va a ser el ángulo de la tensión, voy a dejar el espacio para escribirlo, de la tensión de línea, menos 30 grados. Tengo que volver para atrás, porque ahora, en este caso, conozco la tensión de línea, ¿sí? Si yo conozco la tensión de fase, entonces aplico esta ecuación y me da la tensión de línea. Si conozco la tensión, a ver, esta la voy a mover. Mientras que si conozco la tensión de línea, tengo como dato la tensión de línea, para encontrar la tensión de fase utilizo esta ecuación. Voy a poner acá, vamos a poner en negro. Entonces, tensión de línea dividido la raíz cuadrada de 3, es decir, dividido 1,73, y el ángulo va a ser el ángulo de la tensión de línea menos 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo de la tensión de línea? 30. Entonces, 30, ¿sí? Si tengo la tensión de línea AB, ¿no es cierto? Que es la que necesito para arrancar. Conozco la tensión de línea AB, esa tiene más 30. Entonces, si yo a 30 le resto 30, me queda 0, que es lo que tiene acá la tensión de fase. Y si a 381 lo divido por la raíz cuadrada de 3, me va a dar 220. ¿Qué quiere decir? Miren, acá lo vemos fácil. Este vale 220 y tiene un ángulo de 0. Si yo quiero encontrar la tensión de línea AB, entonces hago 220 por raíz de 3, me da 381, este de acá. Y a 0, que es el ángulo que tiene este, le sumo 30 y me da el ángulo de la tensión AB, es decir, 381 con un ángulo de más 30. Ahora, si yo tengo esta que vale 381 más 30, vamos a crear un texto acá, esta es igual a 381 con el ángulo de más 30,
No quiero que se confundan acá porque por ahí puede llegar a confundirse. 381 con el ángulo de más 30. Quiero que quede clarito, más clarito posible. ¿Sí? Y la tensión en la fase valía 220 con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Bueno, el más 30 también debería llevar el simbolito de grados ahí, pero no importa, se entiende. Entonces, fíjense, como dijimos antes, si yo tengo esta que es la tensión de fase, la A, la B, la B, la U sub A o BA, y la tensión de fase, entonces yo quiero encontrar la tensión de línea, digo 220 por raíz cuadrada de 3, encuentro 381. ¿Sí? 220 por raíz cuadrada de 3 da 381. Es decir, el módulo de la tensión de fase por raíz cuadrada de 3 me da el módulo de la tensión de línea, 381. Si quiero al revés, y el ángulo, vamos al ángulo, el ángulo de la tensión de fase le sumo 30, me da el ángulo de la tensión de línea. Bueno, ahora si tengo la tensión de línea AB y quiero encontrar la tensión de fase, quiero encontrar el B sub A, bueno, entonces al módulo lo tengo que dividir por raíz cuadrada de 3. 381 dividido raíz cuadrada de 3 me da 220. Y al ángulo le tengo que restar 30 porque tengo que retroceder hasta 0, hasta llegar a la tensión de fase. Entonces, a 30, al ángulo de la tensión de línea, le resto 30 y me queda 0. 30 menos 30, 0 grados. De esta manera logramos relacionar las tensiones de línea con las tensiones de fase. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que hay. La raíz cuadrada de 3 entre los módulos y 30 grados en adelanto. Fíjense, si miramos esto así, la relación sería la tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. El módulo, ¿no? El módulo de tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Que quiere decir que es 1,73 por 220, 381. Y el ángulo que hay entre la tensión de línea y tensión de fase es 30. ¿Qué quiere decir? Que la tensión de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase. Por eso, si tengo la tensión de línea, le tengo que restar los 30 grados para atrasarme y volver hacia encontrar la tensión de fase. ¿Sí? No quiero que se confundan con esto y se mezclen. ¿Sí? Ya cuando vean el ejercicio lo van a poder ver más fácil. Pero es tan simple como ese. Si quiero encontrar la de línea, multiplico por raíz de 3 el módulo y encuentro el módulo de la tensión de línea. Y el ángulo, al de la tensión de fase que es 0, le sumo 30. Es decir, que siempre la tensión de línea B va a valer más 30. Y después, si quiero encontrar el módulo de la tensión de fase A, es 381 dividido raíz de 3, me da 220. Y este le resto 30, ¿por qué? Porque la tensión de fase A siempre está en el 0. Le resto los 30 y obtengo el 0 grado que la tiene la tensión de fase A. Siempre la tensión de la fase A va a valer 0. Nosotros lo definimos de esa manera para que el resto de las variables tengan un ángulo que va a estar referenciado a esta tensión, a la que está primero en el sistema trifásico. Bueno, ahí ya vimos las 3 tensiones de fase y las 3 tensiones de línea, cómo calcularlas. ¿Sí? En el ejercicio yo les pido que representen este diagrama de un triángulo y después de una estrella, y que determine las 3 tensiones de fase y las 3 tensiones de línea, y las 3 corrientes de fase y las 3 corrientes de línea. Bueno, vamos a ver cómo es esto de las corrientes de fase y las corrientes de línea, ¿sí? Porque es lo que me está faltando. Hasta acá vimos nada más que de este cuadrito las 6 tensiones de fase. Entonces vamos a ver las 6 corrientes de línea. Se está haciendo muy largo, pero voy a tratar de avanzar rápido para que esto no pase. Vamos a borrar esto que usamos para entender cómo calculamos y ya vamos a tratar de mirar este espacio. Recuperar. Bueno, entonces, ¿qué es corriente de línea y qué es corriente de fase? Bueno, las corrientes de línea, voy a cambiar el color para que se denote, las tenemos acá, estas en amarillo. Esta es la corriente de la línea I sub A, esta es la corriente de la línea I sub B, y esta es la corriente de la línea I sub C. Fíjense que el neutro para esta conexión en triángulo no se utiliza, la carga no conecta al neutro, ¿sí? Solamente se conecta con las 3 tensiones de fase de la carga para hacer la conexión en triángulo. Ya vamos a ver que en la estrella sí se necesita o se utiliza el neutro.
Bueno, entonces tenemos tres corrientes. Estas tres son las corrientes de línea. ¿Qué definición tiene la corriente de línea? Es la que va por la línea, por la línea A. Esto es corriente de línea. Mientras que, y es la misma que viene por acá, si lo seguimos, ¿no? Viene por ahí, viene por acá, el amarillo, ¿lo ven? Dobla y viene para acá. Esta otra viene por acá y entra por acá al triángulo, ¿sí? Y esta, bueno, la dibujé para allá que se me pasó. No voy para allí. Hasta acá, viene acá, vamos a hacer así mejor, ¿no? Me gustó, para que quede bien detallado esto. Estas en amarillo serían I sub A, I sub B. Fíjense que entra acá y de acá va al punto B, ¿sí? Y viene de acá y va al punto B. Es decir, la corriente de línea es la corriente que va desde la fuente hacia la carga. Esa es la definición de la corriente de línea. Y en el caso la llamamos I sub A, porque en este caso va por el cable de la fase A, ¿sí? Por eso es la corriente de línea I sub A. Voy a poner acá. Esta de acá sería I sub A. Todas tienen puntitos, ¿sí? No lo estoy poniendo para que vayamos más rápido con el video y no se haga largo, pero ustedes sepan que tienen que ponerle puntito arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son fasores. I sub C también es un fasor, son tres fasores. Entonces acá tengo tres fasores, tres corrientes de línea, la corriente de línea A, la corriente de la línea B y la corriente de la línea C. Recuerden que la corriente de línea es la que va desde la generación, acá tengo un generador, una fuente, alguien que me está entregando energía, ¿sí? Estas tensiones vienen de una fuente de generación de energía eléctrica, que me entrega este sistema trifásico, bueno, hacia la carga, la corriente que va desde la generación, desde la fuente de energía hacia la carga, da la vuelta por acá y entra por acá hasta la carga, es la corriente de la línea. Ahora hay otra corriente que la voy a dibujar en rojo para diferenciarlas, que son las corrientes de fase. Y la corriente de la fase, bueno, me quedó mal el color. La corriente en la fase, esta de acá, por ejemplo, está en rojo acá, ¿sí? Esta que está acá, ¿no? La estoy dibujando por afuera, pero a ver, la corriente va por acá, ¿no? Ahí está conectada, ¿sí? Y acá estaría la otra corriente. ¿Estamos? Entonces tengo tres corrientes, esta la dibujé acá arriba, pero bueno, se entiende que va por adentro. Entonces, esta corriente que está acá, esta de aquí, es la corriente de la fase AB. ¿Por qué la llamo de la fase AB? Y porque si miro el esquema que utilicé acá, la corriente va desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Entonces por eso lo llamo la corriente de la fase AB. ¿Y cuál es la definición de corriente de fase? La corriente que circula por la impedancia. Recuerden que la impedancia es la carga. Entonces, esta corriente que está circulando por esta impedancia es la corriente de la fase A. ¿Estamos? Y esta corriente que circula por esta impedancia, perdón, es la corriente de fase AB, porque va desde el punto A hasta el punto B. La de línea es la que se llama. Y acá la corriente en la fase la llamamos BC. ¿Por qué? Porque va desde el punto, pero no lo puedo seleccionar. Ahí está. Si lo miro, la corriente va desde el punto B. ¿Sí? La corriente va desde el punto B hasta el punto C, por eso la llamamos I sub BC. Bueno, la voy a poner ahí. Se entiende que es esta corriente que está en rojo, ¿no? Tiene puntito también porque es fasor. Y por último, tenemos la corriente I sub CA. Bueno, disculpen que se está volviendo largo, por favor. No me abandonen, ¿eh? No me abandonen, sigan ahí que tenemos que avanzar con esto y este mecanismo, bueno, tiene lo suyo. Así que sigan, sigan que ya falta un poquito. Entonces, aquí tenemos las tres corrientes de fase.
La corriente de fase AB, la llamamos así porque va desde A hasta B. Y la corriente de la fase BC la llamo así porque va de B hasta C, y la CA la llamo así porque va de C hasta A. Bueno, ¿por qué va a ir desde C hasta A? Porque, bueno, porque así como habíamos visto, la tensión es U sub CA, como yo estoy conectando acá, de C hasta A, la corriente va del potencial más alto al potencial más bajo, y el potencial A es más alto que el B es más alto que el C, y el C es más alto que el A. Entonces, por eso la corriente circula así, en ese sentido. Bueno, entonces, ahora hay también una ecuación que nos relaciona corrientes de línea con corrientes de fase. Recuerden que las corrientes de línea ahora son las que tienen una sola letra. La A, B y C son las tres corrientes de línea. Y las corrientes de fase son las que tienen eh, dos letras. ¿Sí? La AB, la BC y la CA. Entonces acá escribí, si yo conozco la corriente, por ejemplo, en la fase AB, y quiero calcular la corriente en la fase BC, seleccionar texto, no, vamos a agregar texto. Bueno, tendría que encontrar esta de acá, ¿sí? Vamos a escribirlo acá abajo. ¿Cómo encontraría la corriente BC? La CA. De nuevo, los módulos, si la carga es balanceada, ¿sí? Entonces las tres corrientes tienen igual módulo, ¿sí? Entonces acá es muy simple, al igual que pasa con las tensiones, esta vale 76, y el ángulo va a valer este ángulo menos 120, es decir, 10,31, 10,31 menos 120, da menos 109,69, el ángulo de la corriente de fase BC. Y ahora la corriente en la fase CA también tiene el mismo módulo, las tres corrientes de fase tienen igual módulo, solo que están desfasadas 120 grados eléctricos entre ellas. ¿Por qué? Porque es un sistema trifásico. Y además porque la carga es balanceada. Si la carga no fuese balanceada, si ZA fuese distinto de ZB y distinto de ZC, entonces ya las corrientes no van a tener el mismo ángulo ni el mismo módulo, ¿sí? Eso habría que ir calculando una por una. Pero cuando es un sistema trifásico balanceado, que es lo que nosotros estamos estudiando y que es lo que vamos a estudiar, en ese caso los tres módulos de las corrientes son iguales y los ángulos simplemente se desfasan 120 grados eléctricos. Entonces ahora, para encontrar el otro ángulo, a 109 menos 109,69, le resto otra vez 120, y eso da menos 229,69. Y ahí tengo las tres tensiones de fase, ¿sí? Las tres corrientes de fase. La corriente de la fase AB, la BC y la corriente de fase CA. Fíjense que los tres módulos son iguales, lo que cambia son los ángulos. ¿Y cómo es lo de los ángulos? Simple. A este le resto 120 y me da este ángulo, a este ángulo le resto 120 y me da este ángulo. Así como lo hicimos acá y así como lo hacemos acá. Eso se repite. Se desfasan 120 grados eléctricos porque es un sistema trifásico. Lo mismo va a pasar con las tres corrientes de línea. Entonces, no necesito encontrar las tres. Con que sepa esta, las otras tienen igual módulo, pero se desfasan 120 grados eléctricos. Y acá lo mismo, solo necesito calcular esta, porque después estas dos se van a desfasar 120 grados eléctricos y otra vez 120 grados eléctricos. Y el módulo va a ser el mismo. ¿Y cómo puedo encontrar el módulo de corriente de línea? Bueno, acá tengo la solución. Entonces vamos a escribir allá, ¿sí? El texto de la corriente de línea, vamos a dibujar si la corriente de línea sería I sub A en este caso, ¿no? Vamos a calcular I sub A, va a ser igual a la corriente de línea de fase y AB, ¿sí? Por la raíz cuadrada de 3, que voy a escribir 1,732, que ya sabemos que es eso, pero con más decimales da la raíz cuadrada de 3, yo para no escribirlo, porque me cuesta, recuerden que 1,732 es raíz cuadrada de 3, ustedes lo pueden hacer con la calculadora, raíz cuadrada de 3 por, bueno,
yo por una cuestión de que esta aplicación no tiene para escribir raíz cuadrada de 3, o al menos todavía no lo descubrí cómo hacerlo, lo pongo 1,732, que representa el valor que tiene la raíz cuadrada de 3, aproximado, ¿no? Pero es raíz cuadrada de 3 por la corriente de la fase AB, y el ángulo sería el ángulo de fíjense, acá dice, ángulo de la tensión de fase, ¿sí? De la corriente de fase, ángulo de la corriente de fase, es decir, el ángulo, ¿sí? Voy a escribir así, ángulo de IAB. Esa A representa el phi. A ver si tengo alguna letra parecida al phi. Vamos a escribir, a ver, no, phi. Vamos a decir que este sea phi. Phi de la corriente AB. El ángulo de la corriente AB menos 30 grados, ¿sí? Voy a escribir así porque si no... No sé si hay otra letra acá que tenga que ser parecido al phi, a ver. Bueno, debe ser la más parecida, me parece. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el ángulo, ¿sí? Okay, sí. Lleva así. Ángulo de la corriente AB, si al ángulo de la corriente AB le resto 30 grados, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Phi es ángulo de la corriente de fase AB, la tengo que restar a la corriente esta, la corriente de fase AB, le resto 30 grados, voy a encontrar la corriente de línea. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces, fíjense que reemplazando los valores, de acuerdo a lo que explica esta fórmula, que es la fórmula de relación que hay entre la corriente de línea y la corriente de fase, fíjense que es muy similar a la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase, ¿sí? Ahora lo voy a explicar bien. Y de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, que es 1,732 y más decimales, ¿no? Lo ponemos así. Por la corriente de la fase AB, ¿cuánto vale la corriente de la fase AB? 76 amperes. El ángulo, ¿cuánto vale el ángulo de la corriente de la fase AB? 10,35. A ese ángulo le tengo que restar 30. Y de esa manera voy a encontrar el ángulo de la corriente de fase. Es decir, multiplico el módulo por la raíz cuadrada de 3 y me da el módulo de la corriente lineal. Igual que hicimos acá. 220 por raíz cuadrada de 3 me da 381. Y a este ángulo le sumamos 30 y me daba este ángulo. Bueno, acá al revés, a este ángulo en vez de sumarle le resto 30. La relación que hay entre la corriente de fase y corriente de línea es al revés. La corriente de línea traza a la corriente de fase. Y en este caso la tensión de línea adelanta la tensión de fase, por eso está más 30, así como yo lo dibujé acá. Adelanta la tensión de fase. ¿Sí? Si tuviese que dibujar las otras, ustedes ya la habían dibujado, las otras 3 tensiones de fase que ustedes ya lo vieron en el ejercicio anterior, ¿sí? Y lo van a tener que volver a hacer en este. Bueno, entonces, vamos acá. Ahora, la corriente de línea vale, vamos a la calculadora, voy a poner, a ver, un minuto, la raíz cuadrada de 3 por, dijimos que la corriente valía 76, el módulo de la corriente vale 76, es decir que la corriente de línea tiene un módulo que vale 131,64, redondeando para arriba, ¿sí? 131,64 si redondeo para arriba, ¿sí? Lo único que hice fue multiplicar estos dos, ¿sí? Raíz cuadrada de 3 por 76. Y ahora el ángulo tengo que hacer 10,35 menos 30. Tomo la calculadora, 10,35 le resto 30 y me da menos 19,65. 19,65 grados. Es decir que ahí encontré la corriente en la línea I sub A. Esta de acá tiene ese valor. ¿Por qué? Porque conozco esta. A partir de esta, que es la corriente de fase, la IAB, puedo encontrar esta amarilla, que es la corriente de la línea. ¿Por qué? Porque la relación es esta que está aquí. La relación entre la corriente de fase y la corriente, que es similar a la que existe entre la tensión de fase y la tensión de línea. La diferencia está que acá le agregábamos 30 grados y acá le restamos 30 grados. ¿Sí? Bueno, entonces si voy acá, vamos a escribir texto. Y entonces
La corriente de línea A dijimos que vale 131,64. Vamos a poner coma 6 nomás, simplemente para escribir 131,6 y un ángulo de menos 19,65 grados, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a valer la corriente de la línea IB? El mismo módulo, 131,6, vamos, 131,6, mismo módulo, pero el ángulo va a ser menos 19,6, le tengo que restar 120, menos 120 da menos 139, el ángulo menos 139,65 grados. Y el de la corriente de línea C, el mismo módulo, 131,6, y el ángulo, al ángulo de la corriente I sub B, que es menos 139,65, le resto menos 120 y me da menos 259,65 grados. Y acá tengo las tres corrientes de línea. ¿Cómo encontré las corrientes de línea? Bueno, una vez que encontré la corriente de línea en la fase A, el módulo y el ángulo, después los módulos son los mismos para las tres corrientes, porque el sistema es balanceado, y los ángulos a este ángulo, al primero, el de la corriente de línea A, le resto 120 y obtengo el de la línea B. Al de la corriente de línea B le resto 120 y obtengo la corriente de la línea C. Y ya me quedaron las tres tensiones de fase, las tres tensiones de línea, las tres corrientes de fase y las tres corrientes de líneas que yo le pedí en el ejercicio. También le pido que realice el diagrama fasorial. A este diagrama fasorial de las tensiones le faltan la tensión B sub B. La voy a dibujar acá rapidito, quiero terminar con esto porque si no se está haciendo demasiado largo. Y esto de acá, está en azul, no, está en rojo. Vamos a poner en azul como estaban los otros, creo que era este, y si no, bueno. ¿Se acuerdan? La B sub B quedaba por acá, más o menos, aproximadamente, y la otra queda en 210 grados, si no me equivoco, estaba por aquí. Así queda el diagrama fasorial de las tensiones de línea, las tres tensiones de fase y las tres tensiones de línea, la B sub AB, B sub C, BC y B sub CA. ¿Sí? Bueno, esto mismo se puede realizar con cualquier valor que tenga acá de módulo. La relación es la raíz cuadrada de 3. Lo mismo acá, este puede tener otro valor, pero la relación, el módulo es la raíz cuadrada de 3. Y al ángulo le tengo que restar 30 para que me dé la corriente de línea. En el caso de que sea al revés, que conozca la corriente de fase, ya vamos a ver en el próximo videito cómo lo hacemos. ¿Sí? Bueno, y para hacer el diagrama fasorial de las corrientes, bueno, tendría que empezar a dibujar estas tres y después estas tres, ¿no? Ustedes ya saben cómo hacerlo, así que voy a hacer un dibujito así rápido, como para hacer una explicación de cómo tendría que ser. No tengo mucho espacio para dibujarlo, pero bueno, voy a tratar de dibujarlo acá, a ver si queda algo. Este, en vez de estar en 0, tendría que estar en 10. Vamos a poner este 76 más 10. La otra tiene 76, 109. Bueno, 109. Acá tenemos el mismo módulo, pero 109 estaría por ahí. ¿Sí? Habría que medir bien el ángulo respecto al 0. Y la otra tiene 230 casi, menos 230. Debería quedar por acá, aproximadamente. Fíjense que este, por más que esté en azul, es como este verde, similar a este verde, pero desfasado en el ángulo para allá, si lo miran, ¿sí? Y con un módulo más chico, obviamente. Pero bueno, es simple, ¿se acuerdan? El módulo lo hago a escala, ¿sí? Y le doy el ángulo respecto del horizontal, y así voy midiendo con el transportador. Yo lo estoy haciendo a ojo aquí porque no tengo esas herramientas. Y la de línea, fíjense que es 136 y menos 19, es decir, voy a cambiar de color para que se vea diferente. Tendría que haber puesto en amarillo a esta, ¿no? Esta es en amarillo, la de línea. Bueno, esta azul debería ser estas rojas, La AB sería esta, la BC y la CA. Y finalmente las de línea está en menos 10, ¿no? A ver, menos 20. Menos 20 sería por acá y es en raíz de 3 veces más grande que la otra, así que si esta debería ser así. Y la otra debería estar por acá y la otra debería estar por acá. 260 más o menos, bueno,
¿Por qué las dibujo así tan rápido? Y porque recuerden que yo le dije que esta, la amarilla, que es la de línea, atrasa 30 grados a esta que debería ser roja, que es la de fase. ¿Eh? Entonces, esta misma también tiene que estar 30 grados en atraso y esta otra amarilla tiene que estar 30 grados en atraso. En definitiva, esa es la relación que hay. Esta vale raíz de 3 veces más grande que esta y se atrasa 30 grados respecto de la azul, que es la de fase. Es decir, la de línea atrasa 30 grados la de fase en la corriente, mientras que en la tensión, la de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase. En definitiva, y siempre los módulos de las corrientes de línea o las tensiones de línea son raíz de 3 veces más grande. Esto es algo que lo tienen que saber. Las corrientes de línea y las tensiones de línea siempre son más grandes que la tensión de fase. ¿Ah? Entonces, cuando voy a dibujar un valor de corriente de línea, tengo que saber que tiene que ser más grande que uno de fase. Si dibujo la corriente, la tensión de fase más grande que la tensión de línea, está mal. Y si dibujo la corriente de línea, de fase, más grande que la corriente de línea, también está mal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que identificar cuáles son las tensiones de fase, cuáles son las tensiones de línea, cuáles son las corrientes de fase, cuáles son las corrientes de línea. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer como este dibujito que indiqué acá. Lo mismo que estoy indicando yo acá, ustedes lo van a tener que hacer en el trabajo. Indicarme las 3 tensiones de fase, cómo se conectan, cómo se miden, las 3 tensiones, perdón, las 3 tensiones de fase, las 3 tensiones de línea, las 3 corrientes de línea que están en amarillo y las 3 corrientes de fase. ¿Sí? Las van a tener que dibujar e indicar. En este caso tenemos una carga conectada en triángulo. En el próximo video les voy a explicar cómo es la carga cuando tenemos la carga conectada en estrellas. Pero bueno, ya hemos avanzado bastante en este punto, ¿sí? Con las fórmulas que tenemos. El próximo va a ser más cortito. Bueno, los dejo aquí y seguimos enseguida con el otro video. A ver, que no puedo tener. Ahí está.